Bueno, chicos, chicas, vamos a volver ahora, después de nuestro recorrido por las funciones vectoriales, a los campos o a los campos escalares. ¿Dónde estábamos? Acá. Escuchan el aula virtual, ¿no? Chicos, chicas. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, comentaba que vamos a volver ahora al contexto de los campos escalares, ahora que tenemos un poco las herramientas completas para poder definir y entender con la mejor precisión posible el concepto del cambio instantáneo para las funciones de más de una variable. ¿Está bien? Habíamos quedado más o menos acá, habíamos definido en el contexto de los escalares, ¿se acuerdan? Bueno, la ley para funciones no variables, podíamos calcular el dominio según las restricciones algebraicas para esa función de no variables. Nos dimos cuenta que en la diferencia de la función escalar de una variable, el dominio de los campos escalares es una porción del plano que satisface las restricciones algebraicas que propone la ecuación. Generalmente, si no hay restricción algebraica, el dominio va a ser todo R2. Y si hay alguna restricción algebraica de algún tipo, bueno, va a quedar definiendo alguna porción del plano. Habitualmente lo que hacíamos era encontrar la frontera, ¿no? La curva frontera, que partía de lo que es dominio y lo que no es dominio, a partir de ahí definir, bueno, cuál es el dominio de ese campo escalar. Aclarado eso, o encontrado el dominio, lo interesante era de luego, como en el caso de la función de una variable, poder representar gráficamente, ¿no? El campo escalar. El tema que nos damos cuenta que, salvo para las leyes muy sencillitas, es decir, salvo para aquellas leyes cuyas ecuaciones sean polinomios de primer grado o de segundo grado, en donde más o menos la podemos rebuscar para tener una representación gráfica tridimensional del campo escalar, que recordemos eran superficies, sus gráficos, ¿no? Salvo en ese caso, para las más complejas, y la verdad que la representación tridimensional iba a ser un dolor de cabeza bastante grande, y no es conveniente. Es mucho trabajo, y tenemos una alternativa mucho menos trabajosa, mucho menos laboriosa, que nos da la misma calidad de información, que era construir el mapa de las curvas de nivel de ese campo escalar, ¿se acuerdan? Y eso lo hacíamos generando una serie de trazas sobre el campo escalar y proyectándolas al dominio del campo escalar, como se ve acá. ¿Está bien? Acá tenemos, lo que indico con el mouse, es el mapa de contorno para esta función, que tenía por ley x más y cuadrado, y que estas curvas de nivel se obtuvieron intersectando la superficie con planos paralelos al plano coordenado x y de altura variable, ¿no? Y habitualmente vamos a poner en cada una de esas curvas la altura de la altura del plano que genera la traza, ¿está bien? Cuya curva de nivel es esa proyección. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Chicos, chicas, ¿acá estamos de acuerdo? Esta es la base que necesitamos para dar el siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? Bueno, ustedes saben, ay, esto me va a quedar muy mal, ustedes saben, repito, que como futuros o profesionales de las ciencias biológicas y de las ciencias químicas, la porción de naturaleza que queremos entender está en permanente cambio. Entonces, así como en el caso de las funciones de una variable nos interesó en forma primordial entender el concepto de derivada como una aproximación o un modelo del cambio instantáneo, a partir del cual pudiéramos entender y construir un modelo suficientemente completo. Si la porción de naturaleza que queremos analizar, la respuesta que estamos viendo depende de más de una variable, bueno, vamos a tener que tratar de construir una idea del cambio instantáneo para ese tipo de nuevo modelo matemático. ¿Está bien? Eso nos va a llevar necesariamente otra vez a repensar el concepto de derivada, pero
en el contexto de las funciones de dos o más variables. Vamos a definir o vamos a hacer el caminito ahora, sobre todo para las funciones dos variables, pero a la larga ustedes, no en el contexto de la asignatura, pero en sus vidas futuras, deberían poder, con poco esfuerzo, extrapolar lo que discutamos para dos variables para la cantidad de variables que quieran analizar. ¿Tá? Bien, ¿qué es lo primero que hay que hacer entonces? Si queremos construir o interpretar la noción de derivada para los campos escalares de dos variables. Obviamente, lo primero que vamos a tener que hacer es pensar el concepto de límite, ¿no? En el contexto de las funciones de variables, porque a partir del concepto de límite nosotros construimos la noción derivada. ¿Tá? Algo les había anticipado yo, que en definitiva, si el concepto de derivada es consistente, la derivada de la función de una variable debería ser un caso particular de un caso más general que sea la derivada de la función de varias variables. ¿Está bien? Entonces se deben construir las nociones o los conceptos de la misma manera. Para eso entonces vamos a hacer un breve recorridito por lo que es el concepto de continuidad, de límite y continuidad en el caso de los campos escalares de dos variables. Vamos a ver las particularidades de estas nociones que ya hemos aprendido, cómo se aplicarán en estos nuevos escenarios, para finalmente poder construir el concepto de derivada. Y cuando construyamos y discutamos el concepto de derivada, van a ver por qué era importante haber hecho un recorrido sobre la noción de función vectorial. En esta primera instancia y sobre todo cuando lo retomemos al final del cuatrimestre. Bien, primero, pensemos qué pregunta nos vamos a hacer para evaluar o para imaginar el límite de un campo escalar variable. Bueno, por analogía con la función de una variable, preguntarme qué pasa, qué es el límite cuando una función, que el límite de una función cuando alguna variable del dominio tiende a un punto especificado, ¿no? Eso es el límite, ¿no? Bueno, en este contexto es lo mismo pero diferente. ¿Por qué? Porque me debo hacer la siguiente pregunta. Dado un elemento del dominio, que es un par ordenado, x0 y 0, ¿no? ¿Qué le va a pasar al campo, a las imágenes del campo, que denoto como f de xy, cuando otro elemento del dominio se acerca tanto como quiera a x0 y 0, ¿no? Esa es la pregunta directriz de la noción de límite. Lo que pasa es que ahora está generalizada a las funciones de dos variables. ¿Está bien? Es la misma pregunta que nos hacíamos cuando discutíamos el límite de la función de una variable. Bueno, de acuerdo. ¿Qué va a pasar ahí? Y para poder dar cuenta de este interrogante, primero tenemos que definir otra vez, ahora, qué significa que un punto X esté cerca de otro punto en R2, ¿no? Porque en R1 sabíamos qué significaba. Decíamos que cuando un punto en R1 esté cerca de otro es porque está dentro del entorno de ese punto de un radio determinado, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora, la noción de entorno, en el contexto de las funciones variable, era un intervalo en R, ¿no? Pero ahora no tengo un intervalo en R para hablar de entorno. Tengo que definir otra idea de entorno, que va a tener una definición similar. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Que el punto X, Y esté cerca de X0 y 0 significa que está dentro del entorno del punto P de coordenadas de X0 y 0, que llamamos P0, ¿está bien? De un radio de R, pero el radio es otra cosa ahora, ¿no? ¿Qué es el R? Bueno, lo vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que un punto está cerca de X0 y del P0, siempre y cuando la distancia entre ese punto y ese punto 0 sea menor a un radio. Lo que pasa es que si estoy en R2, eso tiene otra forma morfológica. ¿Por qué? Porque en verdad lo que estamos indicando ahí es un entorno que termina siendo eso, ¿no? Una circunferencia. ¿La ven? O sea, vamos a decir que un punto está cerca de P0 si está dentro de esta circunferencia, ¿no? Entonces, cuando evalúo el límite, en verdad estoy pensando qué le pasa a cualquier punto que tiende a este P0 de acá adentro, ¿no? ¿Se dan cuenta la primera diferencia notable entre el límite de una función de una variable y el límite de una función de dos variables? De la misma manera, puedo imaginar hacia una función de tres variables que el entorno va a ser una esfera. ¿Se dan cuenta? Bien. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno,
Vamos a definir el entorno reducido porque podíamos, para definir el límite, permitir que la función en P0 no esté definida. Entonces va a ser lo mismo que esto sin el centro. ¿Está bien? Porque podemos definir límites sin que la función esté definida en el P0. ¿Está? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Bien, este es un entorno simétrico. Es una restricción de la definición que estamos usando. Podría darse una definición alternativa en donde el entorno sea simétrico, pero no es la que vamos a dar. Vamos a trabajar con la noción de entorno simétrico. Bien. Entonces, ¿qué hacen las imágenes de un campo escalar cualquiera? Cuando X se acerca a X0, lo vamos a simbolizar de la siguiente manera. Igual que hacíamos antes, ¿se acuerdan? Nada más que ahora vamos a pedir no que X tienda a X0, sino que el par ordenado de XY tienda al par ordenado de X0 y 0, que es en donde queremos evaluar el límite. Y acá puede pasar lo de siempre. ¿Qué es lo de siempre? Puede las imágenes tender hacia un valor L, entonces habrá límite, ¿no? Puede no existir este límite, puede irse a infinito este límite, y listo. Puede tener cualquiera de esos tres valores, ¿no? ¿De acuerdo? Un ejemplito muy sencillo para bajar a tierra este concepto. Supongan que tenemos el campo escalar con ley menos 5 novenos por x cuadrado más y cuadrado más 5, ¿no? Y queremos evaluar el límite de este campo escalar cuando xy se acerca al 0, 0, al origen. ¿De acuerdo? Usando un poco intuitivamente todo lo que hemos aprendido de la idea de continuidad y demás, podemos imaginar que el límite lo vamos a simbolizar de esta manera, podríamos probar evaluando donde tengo el xy, poner el 0, 0 y ver qué me da, ¿no? Si eso me da un valor, puedo imaginar que ese es el valor del límite, ¿no? Pero ¿qué estoy suponiendo acá, si hago eso? Existe el límite. A ver que me dijeron algo acá. ¿Qué Existe suponemos en el límite. Sí, pero aparte de que existe el límite, si lo evalúo el límite tomando la ley y calculando la imagen de la ley, ¿qué estoy suponiendo? Además de que existe el límite. Que la función está definida en ese punto. Que la función define ese punto y que es continua en ese punto, ¿no? Porque si yo voy a usar la ley del campo escalar para evaluar el límite, estoy asumiendo que la función es continua en ese punto. Como esta función tiene una ley meridianamente conocida, es una función cuadrática o una función polinomio de grado 2, podemos con razonada prueba decir que la función es continua y evaluar el límite de esa manera. ¿Está bien? Bien, ahora, gráficamente, ¿qué es lo que está pasando? Podemos verlo acá. Vamos a decir que se acerca a 5, ¿por qué? Porque hice la cuentita de recién, ¿no? Menos 5 novenos por 0 me da 5. Pero ¿qué es lo que pasa? Fíjense, este es el paraboloide base, ¿no? Este es el paraboloide x cuadrado más y cuadrado. Si lo transformo y demás, llego a esta gráfico final. No le vamos a pedir que hagan esto. De todas maneras, ustedes podrían, con el mapa de curva de nivel, tener una idea del gráfico que tiene este paraboloide. Bueno, fíjense que si yo me pongo en un entorno del 0, 0, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y tiendo, acá lo ven, y tiendo, bueno, acá se ve, voy a ponerlo acá. Ambos ejes tenderían a 5, sería. No, en la imagen tiende a 5. Fíjate, ustedes tienen acá. Queremos evaluar el límite en este punto, ¿no? Entonces lo que hacemos, o lo que se hace para construir esa noción del límite, es tomar un entorno alrededor de ese punto, de radio suficientemente pequeño, y se evalúa qué le pasa a las imágenes cuando XY tiende a 0, 0. Pero qué diferencia notable hay en el límite, en este contexto, en relación al límite en el contexto de la función de una variable. Cuando nos acercábamos al punto en la función de una variable, había una única dirección de acercamiento, ¿no? Cuando decimos que existe el límite, en verdad, asumimos que desde cualquier lugar y según cualquier dirección de acercamiento al punto dentro del entorno, las imágenes siempre van a tender, en este caso, a 5. ¿Se entiende la diferencia? Es bastante notable, porque esto es una dificultad nueva o es algo que antes no estaba.
tengo que garantizar cuando decimos que existe el límite, y por eso en definitiva va a ser un concepto teórico que no vamos a analizar, a estudiar analíticamente porque es muy complejo, pero decimos que cuando existe el límite, cualquier dirección de acercamiento al punto 00 hace que las imágenes, todas en cualquier dirección de acercamiento, tiendan a 5. Estoy diciendo todo eso cuando digo que existe el límite y es igual a 5. ¿De acuerdo? ¿Se entiende la diferencia con las funciones de una variable? ¿Cómo se complejiza el escenario y por qué no vamos a hacer un estudio analítico del límite? Sería imposible decir que existe el límite o justificar analíticamente la existencia del límite porque tendríamos que ir por cualquier dirección, por las infinitas posibles direcciones que estoy dentro del entorno que me acerco al 00. ¿Lo ven, chicos, chicas, en el aula virtual? Sí, profe. Bien. Aclarado el punto y aclarando que no vamos a desarrollar analíticamente el concepto de límite de campo escalar de variables, sí teóricamente, sabemos lo que implica la existencia del límite, podemos avanzar y definir continuidad, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Y vamos a tomar lo mismo. Y vamos a tomar la misma idea de continuidad de las funciones de una variable, es decir, si existe el límite, ¿no? Para un radio determinado, es decir, para un entorno determinado alrededor del 0,0, ¿no? ¿De acuerdo? Si podemos garantizar, ¿está bien? Si podemos garantizar, a ver, que para cualquier dirección de acercamiento al punto este, ¿no? Si para cualquier, dentro del disco, en donde estoy definiendo el entorno, ¿no? Que es el disco. Me acerco al punto de interés, según cualquier dirección, ¿no? Y el límite siempre existe, ¿está bien? Y además el límite es igual a la función evaluada en el punto, entonces la función es continua. ¿Está bien? ¿Cuál es la dificultad? Que analíticamente no vamos a poder desarrollar esa estrategia. ¿Por qué no vamos a poder desarrollar analíticamente esa estrategia? Si nosotros le pidiéramos a ustedes que demuestren si la función es continua, si el campo escalar es continuo en un punto de su dominio, o en un punto de R2, ¿qué tendrían que hacer? En la función escalar una variable, calculan el límite, evalúan la función del punto, ¿no? Y si son iguales límite y función, la función es continua. Bueno, ¿por qué no lo podrían responder de esa manera analíticamente en este contexto? ¿Qué tendrían que hacer? ¿No tendríamos que usar el dominio del campo escalar para...? No, supónganse que pedimos que evalúen continuidad en un punto del campo escalar. Solamente en un punto. Tendrían que primero evaluar el límite en ese punto del campo escalar, ¿no? Cuando xy tiende a ese punto en el campo escalar. Primer paso para estudiar continuidad. Cuando hacen eso, ¿qué va a pasar? Tendrían que evaluar los infinitos límites que se proponen según las infinitas direcciones de acercamiento al punto de interés. ¿Se dan cuenta? El límite va a existir, repito, insisto, si independientemente de cómo yo me acerque al punto en cuestión, el valor, las imágenes tienden al mismo valor L, ¿se entiende? Que se ve acá gráficamente. Si yo vuelvo atrás, independientemente de cómo me acerco al punto en cuestión, que era, supónganse que es este que está acá, independientemente de cómo me acerco, las imágenes tienden siempre al 5. ¿Lo ven? Está claro eso, ¿no? Independientemente de cómo me acerco, las imágenes tienden siempre al 5. Desde el punto de vista teórico estamos totalmente de acuerdo, nos parece una buena idea. Ahora, si les pedimos que analíticamente lo justifiquen, es imposible. Porque no pueden evaluar los infinitos límites. ¿Está bien? Entonces no le vamos a pedir eso desde el punto de vista analítico, pero sí le vamos a pedir que reconozcan teóricamente las condiciones de continuidad que debe satisfacer un campo escalar para que efectivamente sea continuo en un punto. ¿Está bien? Son las mismas, en definitiva, las mismas que en el caso del campo escalar de la función no variable, pero generalizadas para las funciones no variables. Entonces, ¿qué vamos a decir? Para cerrar esta primera discusión introductoria que nos debe llevar a la idea derivada. Si una función de dos variables definida con un disco centro AB, entonces f es continuo en AB si el límite de cuando x tiende a AB de la función es igual a f en AB.
Eso es todo lo que vamos a poder decir. ¿Está? ¿Se entiende lo que quiero decirles que no lo van a poder hacer analíticamente? ¿Se entiende por qué no lo podrían hacer? Sería una tarea infinita. ¿Cómo sería lo que se estaba proponiendo acá en la definición? Claro, porque para que vos garantices la existencia de este límite, que es una condición necesaria, no suficiente para la idea de continuidad, tendrías que hacer lo siguiente. Tendrías que pararte acá, por ejemplo, suponete que este es el punto AB, ¿no? Sobre el cual querés evaluar la continuidad. Tendrías que calcular el límite, por ejemplo, ¿no? Cuando, suponete, x1 y 1, que es este punto, tienden a B, ¿no? Cuando x1 y 1 tienden a B. ¿Está bien? Claro. Tendrías que valorar ahí. Pero no sería este solo, porque a diferencia de la función de una variable, vos también podés venir por acá, por x2 y 2. También por acá, por x3 y 3. Y además podés ir acá estoy yendo por un segmento de recta, pero puedo ir con una cosa curva. ¿Lo ven? Hay infinitas maneras en el disco, donde estamos definiendo el entorno, donde vamos a evaluar el límite, de acercarme a B. Por lo tanto, analíticamente no podemos resolverlo esto. Teóricamente está bien expresado y es una definición que vamos a tomar. Nos resulta intuitiva y nos resulta razonable, pero no lo vamos a poder justificar analíticamente, a diferencia de las funciones de una variable. ¿De acuerdo? Vamos a tener que asumir que las funciones que parecen lindas, en términos de ecuaciones, que parecen lindas, que parecen concepto difícil de traducir matemáticamente, pero las funciones que parecen armónicas, vamos a asumirlas continuas. Mientras que las funciones que tienen algún accidente algebraico, ya sabemos cuáles son, algún logaritmo, algún cociente, vamos a ver que en algunos puntos probablemente no haya continuidad. ¿De acuerdo? Pero no va a motivar nuestras reflexiones analíticas de esta etapa. Debemos definir límite y continuidad de función de variable para construir la noción derivada, nada más. ¿Está bien? Y a eso iríamos ahora, si no hay dudas. Y a eso iríamos ahora. Como para destacar, cuando digo un campo escalar que tiene una ecuación armónica y que asumimos que es continua en donde se puede hacer la cuenta, ¿está bien? Lo que conduce esa combinación de cosas es que el gráfico de la función no va a tener otra vez ni agujeros ni saltos, ¿está bien? Va a ser un gráfico regular y suave, que es lo que pasaba con las curvas de funciones continuas en R. Eso también se sostiene. Bien. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar un pasito más. Ya hemos dado cuenta de la noción de límite y continuidad para campos escalares de variables. El objetivo un poco de la discusión de hoy es construir o elaborar la idea derivada o de cambio instantáneo para funciones de variables, para lo cual vamos a retomar lo que ya sabemos, que es lo que habíamos dado para funciones de una variable. ¿Se acuerdan que la derivada o razón de cambio de una función escalar se define de esa manera, no? Es el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0, bueno, lo que está ahí, dije mal la entonación, es el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0 y nada más, ahí termina la frase, ¿está bien? Evaluado siempre en algún punto de interés, en algún punto x0. Eso estamos, parece, no hay duda de eso, todos han aprobado matemática 1 acá, ¿no? 4 que están acá aprobando matemática 1. Bien, entonces eso tiene que saberse, ahí también, ¿no? Bien. Bueno, la idea es tomar ese molde y tratar de generalizarlo o llevarlo al contexto de las funciones de dos variables. ¿Cuáles serían los primeros cambios que tendríamos que hacer? Vamos a escribir acá. Supongan que queremos calcular ahora la derivada en un x0 y 0. Vamos a ver que la notación nos va a quedar media inconclusa, pero vamos a ver a dónde llegamos. ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, en vez de estar, el dominio no va a estar definido acá. Vamos a tener un dominio definido, supónganse por acá. Este podría ser nuestro x0 y 0, ¿no? ¿De acuerdo? Acá tengo x y acá tengo y. Claro,
Lo que pasa es que si la derivada acá va a ser el límite cuando un xy tiende a un x0 y 0, ¿está bien? Vamos a tener un problema grande ahí. Obviemos por ahora ese problema. Supongamos que este límite es cierto. Me doy un incremento y hago que tienda a 0 el incremento. Que esto es lo mismo que pedir que esto, raro, tienda a 0, ¿no? Porque un incremento doble ahora. Un incremento en la variable x y en la variable y. ¿De acuerdo? Supongan que estamos acá, miren. Vamos a fijar que el incremento se dio en este sentido, ¿no? Este es el xy. Entonces, para calcular la derivada voy a pedir que esto vaya a 0, ¿no? Lo mismo que pedir que esto vaya a 0. Supóngase que esto lo llamo h para simplificar. Entonces, si h va a 0, es lo mismo que este punto vaya a este punto, ¿no? Y ahí puedo definir el límite que necesito para construir la derivada. Ahora, bien, supónganse que eso es así. ¿Qué va en el numerador? En el numerador puedo poner lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre en el numerador? Y bueno, evalúo delta z, en este caso diría, la función evaluada en este punto, ¿no? En el punto incrementado, menos la función evaluada en el punto donde estoy calculando derivada, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es el incremento que hago que vaya a 0? Este valor, h. Entonces está, una pavada la derivada. ¿Cuál es el problema de lo que recién construimos? ¿Cuál es la arbitrariedad del dibujito que hice? Que Sí, decime. Te iba a Decime. decir que le pusiste un sentido a H, o no sé. Claro, porque yo acá arbitrariamente definí el punto de x en este lugar que estoy remarcando ahora. Pero algún otro podría haber dicho, bueno, pero ¿por qué no ponen el x de acá? ¿No? Y otro podría haber dicho, bueno, ¿por qué no ponen el incremento hasta acá? Y hacen que el incremento vaya desde acá o desde acá. ¿Se dan cuenta? El problema del límite en el cálculo en la construcción de la derivada de la función de variable. Tengo infinitas maneras de perturbar, de incrementar al punto de análisis y hacer que ese incremento vaya a 0. Solo considerando inclusive las formas del segmento de recta, porque podría tener otras maneras alternativas, pero concentrémonos solamente en los segmentos de recta, igual tengo infinitas maneras de acercarme acá. Entonces a eso hay que tratar de darle un sentido, una consistencia, una coherencia para poder construir una herramienta que sea versátil y útil para el estudio que queremos hacer. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Pero se entiende el meollo de la cuestión, el problema que tenemos? Me parece que sí, ¿no? Vamos a ver cómo lo resolvemos. El problema 1 entonces es hallar primero el instrumento para estudiar el comportamiento del cociente de incrementos, ¿no? Cuando el punto este tiende desde acá. Ese es el problema número 1. Y el problema 2, el que estábamos discutiendo acá al final, es que P puede acercarse a P0 desde distintas direcciones. Por lo tanto, así como está presentado el problema, nos lleva a que no podamos traducir en términos algebraicos la idea de derivada, la idea del límite de un cociente incremental. Porque tenemos que primero tratar de definir algebraicamente estas posibilidades. ¿Qué es esto, no? Paso en limpio. Se dan cuenta que lo que estamos discutiendo acá es apenas lo que está ocurriendo en el dominio, ¿no? Por sobre este disco hay una superficie. Y por esa superficie, y ya nos damos cuenta intuitivamente, que no va a dar lo mismo si me acerco de acá para acá, o de acá para acá, o de acá para acá. ¿Se dan cuenta por qué? Lo puedo hacer muy fácil, y lo puedo mover tridimensionalmente muy fácil, lo pongo acá con un plano. Miren que se va a ver clarísimo, ¿eh? Que es el campo más escalar más fácil que tenemos. Supongo que tengo un plano, ¿no? El plano puede ser algo así como... Vamos a poner un plano así que sea así, así, así y así.
Supongan que queremos evaluar lo que pasa en este punto, ¿está bien? En el punto S de coordenadas x0 y 0. Y quiero evaluar la derivada. ¿Qué significaría evaluar la derivada? Bueno, de entrada, tratemos de evaluar la derivada. ¿Está bien? Vamos a agarrar un poquito, vamos a hacerlo más acá. Vamos a ponerlo ahí para que sea más claro. Supongamos que para evaluar la derivada, primero la vamos a aproximar por la razón de cambio promedio, si se quiere. Es decir, por un delta z sobre el incremento. Por un delta z sobre el incremento. O sea que vamos a calcular un delta z o delta f sobre el incremento h que llamé recién. Bueno, miren, si me acerco a este punto, según una dirección que es paralela al eje y, ¿está bien? Desde este es xy y este es el incremento y hago que tienda a 0, ¿qué le va a pasar a la función? Da la impresión de que la función crece, ¿no? ¿Se dan cuenta? Porque estoy como que estoy acá y voy para allá. O sea que da la impresión de que delta z y es positivo esta razón de cambio. ¿Se dan cuenta por qué? Viendo el gráfico da la impresión de que crece, ¿no? ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Porque el campo va para arriba. Ahora, sí. Si en vez de venir por acá, vengo de un lugar que es paralelo al eje X, vengo así, vengo desde acá, da la impresión de que ¿qué le pasa al campo? Da la impresión, claro, de que decrece. Entonces, hay una aparente paradoja o contradicción en el comportamiento. Esto igual es promedio, ¿no? Pero bueno, una idea, una aproximación a la derivada, al cambio instantáneo. Daría la impresión de que hay una aparente contradicción en ese resultado. Sin embargo, no la hay. Al contrario, es absolutamente coherente lo que estamos analizando. Lo que demuestra el ejemplo es que la derivada, para el contexto de las funciones de dos variables, no va a poder ser única. Y de hecho, vamos a tener que admitir que hay infinitas derivadas en el contexto de las funciones de dos variables. Porque cada dirección de acercamiento al punto perturbado, es decir, cada dirección en donde yo hago que el incremento vaya a 0, va a darme un resultado distinto, salvo que el campo sea constante. Va a darme un resultado distinto. Y en todo caso, va a estar en lo que quiere resolver uno el problema, plantear la derivada que le conviene plantear. Esa sería un poco la idea, para entender lo que está pasando. Y a partir de ahí sacar conclusiones. Y eso es un poco lo que queda planteado en los famosos problemas 1 y 2 de la construcción de la derivada en el contexto de las funciones de dos variables. ¿Cómo podemos llegar, proponer una forma algebraica que nos permita calcular todas esas infinitas derivadas, en definitiva, ¿no? Tiene que haber alguna manera de hacer eso. Bien, sí, hay manera de hacer eso. Primero vamos a definir el famoso delta P, es decir, el incremento en el punto. Vamos a dar cuenta del incremento en el punto y tratar de definir el límite del cociente incremental en este caso. Pero para poder resolver el problema del incremento en el punto, tenemos que prefijar una dirección y un sentido de acercamiento al punto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer para definir cómo me acerco del punto incrementado al punto en cuestión, no estoy calculando derivada, voy a acoplar o voy a asistirme por un versor, ¿está bien? Que va a definir la dirección y el sentido de acercamiento. ¿Está? Y está bueno eso, ¿por qué? Y porque para cada versor voy a tener una derivada, en definitiva, ¿no? Para cada versor voy a tener una derivada distinta. Si me acerco según este versor U al punto P0, voy a tener un valor de derivada. Si me acerco según este versor, voy a tener otro, y así con todos los otros. Salvo para un caso de un campo escalar constante, esas derivadas deberían ser siempre diferentes. En términos generales, casos particulares pueden ser iguales, pero deberían ser siempre diferentes. Porque estoy viendo el comportamiento del campo de una mirada diferente cada vez. Y al verlo de una manera diferente, bueno, sí, estoy dando cuenta de un cambio distinto. Sí, claramente. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vamos a poner de acuerdo en la nomenclatura. Vamos a tener que dejar de hablar de derivada en términos genéricos
para empezar a hablar de la famosa derivada direccional del campo escalar, que va a estar asociada cada una de las derivadas direccionales a un versor dirección determinado. ¿Está bien? Ya no vamos a decir derivada a secas para los campos escalares variables porque no va a tener un significado. Porque en verdad tengo infinitas derivas direccionales para cada campo escalar en cada punto. Y esas infinitas derivas direccionales, cada una va a estar dada por un vector u distinto. Que le acabo de proponer eso, cómo me acerco al punto en cuestión para hacer que el incremento no vaya a cero. ¿Está bien? Hasta ahí vamos. Bien, aclarado el asunto, avancemos. Por lo tanto, entonces, vamos a hablar aquí, a partir de ahora, para los campos escalares de variables, cómo, fíjense lo que vamos a decir, cuando queramos hacer un cálculo de velocidad específica, vamos a tener que decir la derivada direccional de f en P0 en la dirección del vector u, en la dirección y sentido del vector u que nos interese evaluar esa derivada. ¿Está bien? Y se va a indicar de esta manera. ¿Está? No vamos a poner más f'. Vamos a tener que poner todo esto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí vamos? Ahora vamos a tratar entonces de traducir o encontrar una forma algebraica de hacer esa cuenta. Van a ver que todo lo que aprendimos para Matemática 1 nos va a servir y casi que nos va a alcanzar para poder traducir esa expresión o esa notación en una forma algebraica que nos va a resultar bastante conocida. Para eso, vamos a empezar a trabajar con dos casos particularísimos de estas derivadas direccionales, que son las que se conocen como derivadas parciales. Las derivadas parciales son aquellas que se obtienen cuando calculo la derivada según la dirección y sentido del versor i y la dirección y sentido del versor j. Porque si estoy calculando según la dirección y sentido del versor i, ¿qué estoy proponiendo? Y que si tengo el punto acá, ¿no? Supónganse x0 y 0, ¿dónde genero la perturbación? Y según el versor i es para acá, ¿no? Paralelo al eje x. ¿Está bien? ¿Eso qué va a hacer? El punto incremental está acá, ¿no? Pero ¿qué es lo que se mantiene constante acá? Una de las dos variables se mantiene constante. ¿Cuál es? Y la variable i. ¿Se dan cuenta? O sea que este incremento de acá solo va a depender de la variable x. Y se parece mucho a una derivada que ya hemos calculado infinidad de veces, que es la derivada de la función de una variable, en donde solamente se incrementa la variable x. La variable, si me muevo según el versor j, si propongo una perturbación según el versor j, la cosa sería así, ¿no? El versor j es este, entonces acá tengo el punto, ¿no? Sobre el cual quiero evaluar la derivada, y acá tendría el punto incrementado. Pero ¿qué es lo que se mantiene constante ahora? Bueno, lo moví al revés, ¿no? Esto sería acá el i, ¿no? Y esto sería x, me quedó al revés la representación. Lo que se mantiene constante es x0, mientras que lo que se mueve es solamente la variable i. Por lo tanto, la derivada que se conoce parcial con respecto al eje i, que se da según el versor j, se va a calcular igual que la otra, nada más que modificando, alterando la variable i. Por lo tanto, estas de acá, las derivadas parciales, son muy parecidas a las derivadas de una función de una variable, porque de hecho hay una sola variable que se está alterando en este análisis, mientras que la otra permanece constante. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se construye esa idea. Acá. No entendí muy bien, o sea, hay que calcular dos derivadas distintas.
Se supone En ahí. verdad, sí, pero ahora lo vamos a ver. En verdad vos tenés, como definición general, la idea de derivada direccional. Vos tenés infinitas derivadas para cada campo escalar en cada punto de su dominio. Infinitas. ¿Cómo seleccionás cada una de esas infinitas? Prefijando la dirección con un vector o un versor u, dirección y sentido. Entonces, para cada versor vector u, en el vas a tener una derivada, porque va a provocar una perturbación sobre el punto y va a poder calcular un valor que te va a indicar, bueno, el cambio instantáneo en ese punto en la dirección y sentido del versor u. ¿Está bien? Sí. Ahora, dentro de esas infinitas posibilidades de versores, vectores u que vos podés elegir, hay dos que son paradigmáticos, que se usan muchísimo en física y en todas las ciencias fácticas, que es la derivada que te propone el cambio según el versor y, que sería esta, que es paralela al eje X, ¿no? O la que te propone que el versor u sea como el versor J, es decir, en este sentido. ¿Te das cuenta? Si yo me muevo según, y quiero calcular esta derivada, según el versor i, que es el que está acá arriba, la variable i, o sea que el punto incrementado va a estar por acá, suponete, la variable i0 no se mueve, porque me estoy moviendo así, ¿lo ves? La variable i0 no se mueve. Entonces, cuando calculo la derivada, hago que este incremento tienda a 0, ¿lo ves? Entonces, Sí. la derivada solamente sería función de la variable x, que es la variable que cambia. Lo mismo si calculo la derivada en la función del valor j. Alternativamente, la variable x0 fija y la que se mueve es la variable y. ¿Lo ves? Ahora lo vamos a ver bien igual, pero esa es un poco la idea. Ok. De las infinitas posibilidades de derivadas para cada campo escalar en cada punto, hay dos particularísimas de mucho interés que se usan muchísimo en las ciencias fácticas, repito, que son la derivada parcial, que se llaman derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y. Bueno, ¿cómo se construye la idea y su fórmula de cálculo? La vamos a ver acá. Lo que tenemos aquí primero sería una representación gráfica de cómo poder tomar un punto del dominio y nos vamos a mover, vamos a provocar la perturbación para evaluar el cambio en el campo escalar y calcular la derivada según el versor i. Este versor i viene a ser las veces el versor u de la definición general, ¿no? Es una de las posibilidades del versor u. ¿Está bien? Bueno, ¿qué pasa acá? Veamos. Supongamos que tenemos el campo escalar, lo vamos a llamar Z, ¿no? Tenemos el punto del dominio y el versor u es el versor i. ¿Está? De componente 1, 0. De acá podemos seguir ya solo, si quieren, miren. Si me muevo para acá, voy a tener el punto, perturbo acá, voy a tener el punto de coordenadas, que X y 0, ¿no? ¿De acuerdo? Punto X y el versor y. El cálculo de la derivada va a suponer que desde el punto X y yo vaya al punto X0 y 0, ¿de acuerdo? Pero en verdad no estoy yendo del punto X y, porque estoy yendo del punto X y 0 si me muevo según el versor y. ¿Lo ven? Si me muevo según el versor y, yo estoy yendo desde este punto que fijo, hago constante la coordenada del punto en y0, pero la que se mueve es x. ¿Está bien? Al hacer eso, fíjense qué interesante, porque podría no ver lo que está pasando acá. Es muda esta variable acá, ¿lo ven? Es muda. Entonces, cuando yo calculo en verdad la derivada con respecto al versor y del campo escalar en x0 y 0, que es lo que estoy calculando acá, que es este límite, me queda como si fuese el límite de una función de una variable. Porque me va a quedar acá la función evaluada en x, ¿no? Y 0 menos la función evaluada en x0 y 0 dividido ¿quién? Y dividido el delta x. O dividido directamente x cuando es menos x0, que es el delta x, ¿no? X menos x0. ¿Se dan cuenta? Ahora lo paso en limpio. Está bien, pero x menos x0 porque tenía el x acá y el x0. Porque la otra variable es muda. Ojo, estamos haciendo un poco un abuso de la notación para intuitivamente construir la idea, porque después hay que ser cuidadosos. Porque estamos calculando la derivada parcial y la derivada parcial, en definitiva, sigue siendo un campo escalar de dos variables, la derivada parcial. Así como la derivada de una función de una variable es una función de una variable, la derivada direccional de un campo escalar sigue siendo un campo escalar de dos variables.
Lo que pasa es que con esta simplificación, la fórmula de cálculo nos va a quedar igual que la de la función de una variable, y ahora lo vamos a ver por qué, lo paso en limpio. Fíjense. Tenemos esto, nos movemos sobre esa recta paralela al eje X. Tenemos ese punto en donde, repito, la ordenada del punto es constante, lo que se mueve es la variable X solamente. Entonces, a esta derivada la vamos a llamar derivada parcial de f con respecto a x, la vamos a indicar de esta manera, la podemos indicar con una f con una x chiquita acá abajo, o directamente con la derivada según el versor y. ¿Está bien? Y se calcula así. Se calcula así. ¿Está bien? Es el límite. Cuando este incremento, cuando es el delta x, porque esto es un delta x, ¿lo ven? Es x menos x0. Cuando este lambda o h tiende a 0, ¿de quién? Del campo evaluado en x0 más ahora vamos a ver dónde sale esto, ¿no? En x0 más lambda o x, punto y coma, y0 más lambda o y, menos f en x0 y 0. Sobre esto no hay duda. Este es el campo evaluado en x0 y 0. Lo que está acá es una forma, usando el conocimiento que tenemos de las curvas paramétricas, de las ecuaciones paramétricas, de calcular f en x e y0, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué? O en f de x y. ¿Por qué? Porque si este punto de acá está situado sobre esta recta, ¿está bien? Si este punto de x está situado sobre esta recta, en donde está situado este punto, tiene estas ecuaciones paramétricas, ¿la ven? Es x0 y 0, punto de paso, más lambda, acá faltaría, más lambda, ¿por quién? ¿Cuál es el vector para esta recta? Vamos a ver cómo construimos esta recta. ¿Se acuerdan? Lo hemos discutido el otro día. Esta recta de acá, paramétrica es el punto de paso, ¿está bien? Y 0, más el parámetro que llamo lambda, ¿por quién? La recta S es paralela al vector y, ¿no? ¿Y qué componentes tiene el vector y? 1, 0. Sería más lambda por 1, más lambda por 0. ¿Se dan cuenta? ¿Está bien? Entonces, cualquier punto que quede en esta recta, se puede calcular las coordenadas con estas dos ecuaciones paramétricas. ¿Está? Entonces, esto no me va a quedar nada. Entonces, las coordenadas de los puntos de x va a ser de x0 más lambda por 1 y 0 más nada. Entonces, de esta expresión, ¿qué me va a quedar? x0, fíjense, más lambda y 0. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, entonces acá tengo esto es x y esto es y0. Y es igual a y0, ¿no? Porque no se mueve, que ya lo habíamos visto antes. Entonces nos va a quedar f en x y 0 menos f en x0 y 0 sobre lambda. Y este es el límite cuando el lambda tiende a 0. Y esto nos va a dar la derivada. Ahora vamos a un ejemplito numérico para que quede claro. A ver si lo tengo acá al lado. Si no, para antes de hacer la otra derivada, vamos a hacer un ejemplito numérico muy sencillo. Bien. Para ver que esto realmente estas derivadas parciales son muy fáciles de resolver en términos por definición, y finalmente vamos a ver que la podemos resolver también muy fáciles usando la famosa regla de derivación, vamos a empezar fácil. A ver, pantalla blanco. Supongo que tenemos el siguiente campo escalar. F de xy igual x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Y queremos calcular la derivada parcial con respecto a x en el punto 0, 0. ¿Está bien? A priori, antes de atacar nada de este problema, ¿cuánto le parece que va a dar esa derivada? X más y. Que imagínese. No, primero que la derivada va a dar un valor. No estoy buscando una ley de una derivada, estoy buscando el valor de la derivada, es un número. O sea, vamos antes de atacarlos, tenemos uno que me dice que da 0, otro que dice que da. ¿Alguna otra variante? Uno dice que da otro, que es el mismo. ¿Y alguna otra variante de valor? Pensemos. Todos los canales.
¿Cómo otro? Cualquier real. Cualquier real. De las tres variantes. Bueno, no importa lo que es. Imaginemos lo que está pasando acá. Vamos a imaginar primero, ¿cómo atacaríamos este problema con los proyectos que tenemos? Lo que podríamos hacer es, la verdad que no sé cómo es el gráfico de esto, pero podríamos encontrar algún mapa de las curvas de nivel y a partir de ahí tener una idea de lo que está pasando, sobre todo cerca del 0,0, porque a partir de ahí vamos a poder tener una idea de cuánto debería valer la derivada, ¿no? ¿Cómo busco el mapa de las curvas de nivel? Las curvas de nivel son los x e y que están en el dominio de este campo, tales que x cuadrado más y cuadrado es igual a k, ¿no? Con k imagen, ¿está? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Y entonces ya tengo una idea de cómo son las curvas de nivel. ¿Por qué? Porque k puede tomar cualquier valor, ¿no? Por ejemplo, si k vale 4, tengo una circunferencia, ¿no? Centrada en el 0 de radio 2. Esta es la curva de nivel 4, ¿no? Digo bien, ¿no? Si k vale 4. Si k vale 16, esto vale 2, ¿no? Si k vale 16, me siguen hasta ahí, ¿no? Sí. Si k vale 16, tengo una circunferencia centrada en el 0,0 de radio 4. Bueno, esto es C16. Entonces, ¿qué evalúo cuando quiero calcular la deriva parcial cuando me acerco al 0 a 0? Me estoy acercando al 0,0, ¿desde dónde? Desde acá. ¿Lo ven? En el versor y. En el sentido contrario, porque perturbo según el versor y, pero cuando hago que el incremento vaya a 0, me muevo en el sentido contrario del versor y, ¿no? Tiene esta doble noción. Perturba según la dirección de un vector, pero después hago que el versor tienda a 0. En verdad no hago que el versor tienda a 0. Hago que el incremento que propone ese versor tienda a 0. O sea, perturbo según el versor y, perturbo, pero después hago que h tienda a 0. ¿Se entiende esa idea que puede no ser tan intuitiva esa? Perturbo según el versor, pero después hago que el incremento vaya a 0. Y evalúo qué pasa. Entonces, ¿qué da la impresión de que está pasando acá cuando me acerco al 0,0? ¿Qué les parece? Fíjense lo que le pasa al campo. Se acerca al Y cero. Se va acercando como al 0, ¿no? O sea, como que está decreciendo el campo a medida que me acerco a 0. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos a ver si algo de eso refleja la derivada que queremos calcular. Entonces, ¿cómo la calcularíamos? Dijimos que la derivada x en 0,0 se calcula, según lo que vimos antes, como el límite cuando lambda tiende a 0, de f en 0 más lambda, ¿no? ¿Está bien? F en 0 más lambda, punto y coma, 0, que es el I0, ¿está bien? Esto vendría a ser el X0 y esto vendría a ser el I0. Perdón, esto vendría a ser el X y este el I0 que queda igual, porque no se mueve, menos F evaluada en 0, 0. ¿Está bien? Dividido lambda. ¿De acuerdo? Una pavada. Por ahora. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a calcular este límite. Lo puedo hacer porque tengo la ley, tengo todo. ¿Quién es f en 0 más lambda 0? Y vengo acá. Donde veo x, veo lambda, ¿no? Entonces me queda lambda cuadrado acá arriba, ¿no? Más 0 al cuadrado. Menos 0. ¿Está bien? Porque este campo evaluado en 0, 0 me da 0. ¿Divido quién? Dividido lambda. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Cuánto me da? Lambda cuadrado sobre lambda y me da Lambda. lambda cuadrado sobre lambda, que es lambda, y efectivamente me da 0. No sé quién dijo 0, pero le pegó. Es probable, y es lo que ocurre, que en la zona del 0, 0, no sé si imaginan el paraboloide cómo es. El paraboloide es una cosa así, ¿no? Esto es un paraboloide, ¿no? Una cosa así. En el 0, el campo no crece ni decrece. ¿Se dan cuenta? Tengo un máximo, tengo un mínimo. ¿Lo ven al mínimo? ¿Se lo imaginan? Como el paraboloide, lo habíamos visto antes. Es como el que habíamos visto antes, pero al revés. Tengo un paraboloide acá y en el 0 tengo un mínimo. Por eso la derivada da 0. Profe, igual esto no daría una indeterminación. No, pero queda lambda cuadrado sobre lambda. Simplificamos un lambda con el otro lambda. Ah, claro. ¿Está bien? Ahora, si es cierto lo que decimos, que encontramos un mínimo, si yo me alejo... Perdón, pero no... Sí, No sé si podés simplificarlo. O sea, hay una resta encima del lambda. estoy restando 0 acá. Ah, claro, sí.
¿Está bien? Entonces ahí se simplificó. Ahora, si lo que decimos más o menos es cierto, si calculáramos ahora en este punto, ahora calculo la misma derivada en el punto ahora 4, 0. ¿Está bien? La misma derivada parcial. Estoy parado en un valor que el campo vale 16. ¿Está bien? ¿Cuánto esperarían qué esperarían que le pase a la derivada en ese punto? ¿Qué le está pasando a la derivada en ese punto? ¿Está creciendo? Perdón, ¿qué le está pasando a la función en ese punto? En un entornito de ese punto, según el versor I. ¿Está creciendo o está decreciendo? Está creciendo. Está creciendo, ¿no? En este punto no, en el punto no le pasa nada, pero en este punto, si yo evalúo un poco según el versor I lo que le va a pasar, o sea que me voy para allá, da la impresión de que la función debería crecer, ¿no? Por lo tanto, de la derivada debería ser positiva en ese punto. ¿Está bien? Esta misma derivada. Bueno, vamos a hacer lo mismo, porque lo puedo hacer, ya tengo. En vez de evaluar en 0, 0, voy a evaluar en 4, 0. ¿Está? Total, es fácil. Pongo 4, 0. Acá me queda 4 más lambda, ¿no? ¿Está bien? Acá me queda igual, 0, y acá pongo 4, 0, que sería, bueno, 4, 0. ¿Ves? Borro acá para improlijar. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos, chicas? Siento que borrar demasiado. Bien. ¿Cómo? ¿Se entiende? Vamos a borrar la derivada en 4, 0. Estoy esperando que esa derivada sea positiva porque en un entornito de esa función, según el versor I, la función crece. ¿Está? En esa dirección y sentido del versor I. En la dirección y sentido del versor I, no en cualquier dirección y sentido. Entonces me va a quedar acá que esta derivada parcial en 4, 0, según el versor I, me va a quedar el límite, digo bien, cuando lambda tiende a 0, de... Tengo que evaluar el campo en 4 más lambda 0, ¿no? 4 más lambda 0. Entonces me quedará 4 más lambda al cuadrado, más 0 al cuadrado. Menos, ¿quién? 4 al cuadrado más 0 al cuadrado, ¿no? Dividido lambda. Y esto va a ser igual a el límite cuando lambda tiende a 0 de 4 al cuadrado es 16 más 8 lambdas más lambda cuadrado, ¿no? Menos 16 sobre lambda. Los 16 se van. Saco, ¿qué puedo sacar acá? Factor común lambda, ¿no? El límite sería. Saco lambda factor común en el numerador y me queda 8 más lambda, ¿de acuerdo? Simplifico, simplifico y esto va a 8. Efectivamente, la derivada, como sospechábamos, nos está dando un resultado positivo porque en ese punto el campo escalar crece a razón de 8 unidades por cada cambio unitario en el dominio, que ahora a ver cómo lo interpretamos después, ¿no? ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Esa idea? Estamos calculando igual la derivada de una variable. Acá porque se mueve una sola variable. Y todo lo otro se hace 0. Bueno, vamos a definir ahora rápidamente la derivada parcial con respecto al eje X, y sobre el mismo campo vamos a hacer unas cuentitas sobre el eje Y, perdón, y sobre este mismo campo vamos a hacer unas cuentitas con la otra derivada, a ver qué conclusión interesante podemos sacar. Claro, pero es lo mismo, estás haciendo, o sea, un procedimiento similar, pero no podrías derivar x al cuadrado y reemplazarlo por el punto para obtener el incremento. Vos sabés que sí. Fíjate que eso lo vamos a ver más adelante. Lo que me dice acá el compañero es... Ah, claro, te queda 2x. Pero me dice, no podría uno derivar directamente la ley y solamente de la ley derivar x. Y lo otro no verlo. Claro, porque te queda 2x y lo reemplazás por el punto que Claro, querés. porque la variable y acá es constante según la derivada que estoy calculando. Es como si fuese una constante. Entonces no, se deriva como constante. Entonces fíjense que si yo derivo, con lo que me dice el compañero, directamente veo la ley y si quiero calcular una derivada parcial, por ejemplo, con respecto a x, en cualquier punto va a ser directamente derivar lo que tiene x. Y todo lo otro queda constante, como si fuese una constante. Entonces va a ser 2 por x. Entonces cualquier punto lo puedo calcular. Ojo, bueno, sí, está bien, va a ser 8, el que sea. En cualquier punto lo puedo calcular directamente, o sea, la derivada parcial en x0 y 0 va a ser directamente 2 veces por x0. Si x0 vale 0, 0, y si x0 vale 4 es 8, y si x0 vale 60 es 120.
20. No importa cuánto valga x0. Depende solamente de x0, en este caso. ¿Se ve? Todo lo que aprendieron para la derivada de una función de variable aplica perfectamente para el cálculo de derivadas parciales de una variable. Derivadas parciales. Ahora, van a ver que con un pequeño arreglo, lo que funciona para esta derivada parcial también va a funcionar para la otra derivada parcial. Primero hay que ponernos de acuerdo cómo se define. Es igual, parecido, pero lo que propongo ahora es un incremento según el versor J. ¿Está bien? Entonces, la recta sobre el cual voy a ubicar el incremento va a tener estas ecuaciones paramétricas y el punto incrementado va a tener estas ecuaciones para el cálculo de sus coordenadas, ¿no? Ahora, x va a quedar fijo en x0 y la coordenada y se incrementa según y0 más lambda, ¿está bien? Porque el versor J es 0, 1, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener lo mismo y la ecuación que me queda, va a tener lo mismo pero con el cambio de variable, la ecuación final que me va a quedar es esta, ¿está bien? El x0 no se mueve y lo que se incrementa es el y0 y el lambda. Entonces voy a volver ahora al ejemplito del x cuadrado y cuadrado y vamos a ver qué ocurre con esta nueva derivada parcial. Vamos a dejar las dos. Vamos a traer la pantalla blanca. Ahí. Teníamos entonces el campo escalar. Por ley, x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Teníamos nuestro mapa de curva de nivel con unas cosas así. Esta así. C2, C4 y supónganse C5, por decir algo. Uno se da cuenta que si me paro acá y calculo la derivada según el versor J, ¿qué va a proponer el versor J? Me tira para arriba, ¿no? Entonces, si yo calculo la derivada en este punto, supónganse que este punto es el, bueno, justo agarró el punto 0,4, ¿no? En el punto 0,4, la derivada parcial con respecto al versor J, porque se pone, en verdad se pone así, la derivada parcial con respecto a I. En el punto 0,4, rápido, ¿es mayor a 0 o menor a 0? Mayor a 0, no hay dudas, ¿no? Perfecto, se entendió a la perfección. Porque lo que está ocurriendo es que el campo en ese punto, según la dirección del versor J, el sentido del versor J crece. Ahora, si yo quiero calcular esto, la derivada de según, lo voy a poner acá, menos el versor J, ¿qué le va a parecer? ¿Es positiva o negativa? Negativa, porque ahora lo que estoy haciendo es venir para acá abajo. Vamos a calcular estas dos derivadas, a ver si es cierto. ¿Está bien? Vamos a ver si se satisface. Si calculo esta primera, FI en 0,4, usando la definición, es el límite, cuando lambda tiende a 0, del campo evaluado en 0, ¿no? Punto y coma. 4 más lambda, ¿de acuerdo? Incremento esto, menos el campo evaluado en 0,4. El punto incrementado menos el punto de dato. Dividido lambda. Evalúo. ¿Quién es f en 0 más 4 lambda? Bueno, f en 0 más 4 lambda es 0 al cuadrado más 4 más lambda al cuadrado, ¿no? Menos, ¿quién es f en 0,4? Y va a ser 16, ¿está bien? Cuando desarrollo acá me va a quedar 16 más 8 lambda más lambda cuadrado. Simplifico acá y en definitiva me va a quedar 8 lambda más lambda cuadrado sobre lambda, que a la larga, ¿cuánto me va a dar? 8. Da igual. Está bien, da igual. Perfecto. Brujería. ¿Eh? Brujería. Brujería, no, bueno, porque este campo es muy regular, entonces crece en el mismo sentido en los dos ejes. Es una particularidad de este campo escalar. Es un resultado particularísimo esto. No esperen que vaya a dar siempre lo mismo. Estamos calculando en dos puntos distintos la derivada, ¿no? Habíamos visto antes que en el punto 4,0, la derivada según x en 4,0 también me daba 8, que era en este punto según el versor y, ¿de acuerdo? ¿Coincidió? Pero, Está bien. profe, Sí. no, yo entendí que si tomabas el versor J, pero en el sentido opuesto, no tendría que darte decreciente, porque en el Claro, sentido pero sí, es verdad, pero este en el sentido normal. Ah, Ahora vamos a calcular el sentido opuesto. Ah, ok. Ahí lo calculamos en el sentido normal del versor J. Ahora vamos a calcular el sentido opuesto. Cuando lo calculo en el sentido opuesto, primero voy a emprolijar un poco para ver qué es lo que estamos haciendo, en verdad. Vamos a borrar bastantes cosas acá, así tengo espacio.
Esto lo borramos. Y es lo que estamos haciendo, en verdad. Voy a ponerme acá el mapa de las curvas de nivel más prolijo. Lo que estamos haciendo es algo así. Vamos a ver. El punto es este, es el 0,4. ¿Está bien? Pero lo que voy a hacer es proponer este punto incrementado que está acá abajo. ¿Qué coordenadas va a tener este punto incrementado ahora? Y va a salir de la misma, usando las mismas ecuaciones paramétricas, voy a tener la coordenada en X sigue siendo 0, ¿no? Pero la que esté en Y, acuérdense que va a ser 4, pero estoy usando un vector que va para abajo, estoy usando el menos J. O sea que acá me va a quedar acá menos lambda, ¿no? Menos lambda por 1 me va a quedar, porque estoy usando el versor menos J, cuyas componentes son menos 1, 0, para darle el sentido de recorrido de esa recta, si se quiere, esa curva. Si la doy en términos paramétricos con su vector paralelo. Estoy usando el menos 0,1, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué es lo que provoca esto? Entonces acá tenemos el punto incrementado. Y ese es el que vamos a necesitar para resolver el límite que propone esta derivada. Entonces vengo acá, menos el versor J en 0,4 es igual, pero cuando hago este límite, cuando lambda tiende a 0, me va a quedar f en 0, ¿está bien? Punto y coma, y menos f en 0,4, ¿de acuerdo? Sobre lambda. Pero f en 0i va a usar esto que está acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar, chicos? 0 al cuadrado, chicos y chicas, más, ¿quién? 4 menos lambda al cuadrado, menos 16. Esto queda igual, ¿lo ven? ¿Estamos de acuerdo? Cuando desarrollo esta primera parte de arriba, ¿qué me va a quedar? Esto. Y me va a quedar 16, ¿está bien? ¿Qué me va a quedar acá? ¿Menos quién? Menos 8 lambda, más lambda al cuadrado, menos 16 sobre lambda. Los 16 se van, saco factor común lambda, pero el resultado va a ser menos 8. Y está bien. Es lógico porque estoy moviéndome en un sentido que el campo está decreciendo. Por lo tanto, la derivada es negativa. Parcial. ¿Lo ven? Interesantísimo. Hay un montón de cosas más para resolver en este sentido, pero la clave es acá, por eso nos detuvimos un rato con funciones vectoriales, parametrización y demás. Porque como se darán cuenta, construir la noción de derivada para los campos escalares supone que ustedes manejen funciones vectoriales, vectores y parametrización. Porque a partir de ahí ustedes van a definir qué derivada quieren calcular. ¿Está? Porque el incremento que ustedes proponen para analizar lo que le está pasando al campo y en definitiva evaluar el cambio, propone que hay que parametrizar una curva sobre la cual ustedes van a moverse. ¿Está bien? Y a partir de ahí construyen el límite con los puntos incrementados y el punto dato y resuelven. La tranquilidad primera es, si aprendimos la definición, no van a tener que usar esa definición para el cálculo de una derivada cualquiera. Porque para las derivadas parciales se puede hacer, porque todo lo que vimos sobre todo cuando los campos son sencillos, porque estamos aplicando un poco lo que aprendimos para función de una variable, ¿no? Estamos resolviendo límites de cociente incremental de funciones de una variable, porque la otra la dejamos muda. Ahora, si no me muevo según la dirección del versor I o el versor J, esto puede complicarse. ¿Por qué puede complicarse? Vamos a ponerlo en ejemplito, quiero ver si quiero llegar hasta acá, a ver. Sí. ¿Por qué digo que puede complicarse? Tomemos el mismo campo para no irnos demasiado lejos. Tomemos el mismo campo. Sigamos con el x cuadrado y cuadrado. Voy a dibujar acá un punto sencillito, ¿no? El 1, 0. ¿Está bien? Este punto de acá, P0, tiene coordenadas 1, 0. Pero nos vamos a mover según el vector. Voy a poner acá de este lado porque no me va a quedar bien, no voy a poder anotarlo, perdón. No quiero complicarla tanto tampoco.
punto sigue siendo el mismo, pero quiero moverme, quiero estudiar el cambio de la función si me muevo, el punto es el mismo, pero vamos a movernos según el vector u de componentes 1, 1. Entonces, lo que tengo acá es el punto incrementado que está acá. Este es el punto incrementado de coordenadas x, y. Entonces, ¿cómo calculo la derivada ahora según el vector versor u? Según el vector u del campo en el punto 1, 0. La cosa no parece ser tan sencilla, porque bueno, voy a tratar de usar lo que veníamos discutiendo antes. Se supone que tengo que evaluar un límite cuando un lambda tiende a 0, ¿no? De un f en xy menos f en 1, 0 sobre un lambda. Eso está bien, conceptualmente es correcto. Lo que pasa es que la traducción, la codificación de los datos a los símbolos que tenemos ahí no es tan directa como en el caso de las derivas parciales. ¿Por qué? ¿Qué les parece? ¿Quién va a ser primero x e y? ¿Cómo encuentro el punto incrementado en relación a los datos que tengo? Bueno, podríamos usar lo que habíamos discutido antes. ¿Para qué? Y bueno, ese punto incrementado está apoyado en una recta, ¿no? Esta que está acá. ¿Qué ecuación tiene esa recta? ¿Qué X ecuación más tiene? 8. No, tengo que usar las formas paramétricas para poder hacer el trabajito acá, porque en las formas paramétricas tenemos el dato del vector dirección. Por eso tengo que usar siempre las formas paramétricas, para poder explicitar la dirección y sentido de recorrido del incremento. Bueno, Y sería x0 más lambda. bueno, pero ¿quién es x0 acá? Tiene un número. X0 1 vale más 1, ¿no? 1 y 0, ¿no? 0. Más. Lambda está bien. Lambda. Pero ¿por qué multiplico lambda ahora? Tendría que usar el Por el vector. vector. Claro, por el vector que tengo acá, porque el vector u es el que es para la recta. ¿Y qué componentes tiene? 1 y 1, ¿no? Pero hay un dato más. A mí me piden que tengo que usar el versor, ¿no? ¿Y el versor qué componentes tiene, en verdad? 1 sobre raíz de 2, ¿no? 1 sobre raíz de 2. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven? Sí. Sí, porque es el módulo. Claro, 1 sobre el módulo. Bueno, ahí tendríamos entonces más o menos quién es x y quién es y. Entonces, yo podría tratar de hacer eso. Lo que pasa que ahora este x, ¿dónde va a ir? Va a ir acá. Para calcular el campo en el xy incrementado. ¿Y este y dónde va a ir? Y va a ir ahí. Entonces el campo en el punto incrementado va a tener esta forma que es bastante más escabrosa. 1 más lambda sobre 2, ¿no? Al cuadrado, más lambda sobre raíz de 2 al cuadrado. Este es el campo evaluado en el x incrementado, ¿no? Menos, está bien, el otro no hay problema, me va a quedar menos 1, que es el campo evaluado en el punto 1, 0. Dividido lambda, perfecto. No está tan feo. No está tan feo. Y con un poquito de esfuerzo podríamos resolverlo. Pero esto es un caso todavía relativamente sencillo y tampoco necesita un poquito de esfuerzo. Porque acá empieza a complicarse algebraicamente. Ahora, ¿está bien definido? ¿Se dan cuenta? ¿Está bien definido? Nos sirvió lo que discutimos para las derivas parciales, porque podemos generalizarlo para cualquier vector, dirección y sentido. Porque puedo elegir cualquiera y lo único que tengo que hacer es poner el punto incrementado según las coordenadas que me devuelven la recta paramétrica en ese vector dirección, en ese vector que le da la dirección. ¿Lo ven? ¿Qué pasó acá? Bueno, si quiero resolver esta, a ver si lo puedo hacer. Me va a quedar 1 más lambda sobre raíz al cuadrado. Va a ser 1 más 2 veces, ¿no? Lambda sobre raíz de 2 más lambda cuadrado sobre 2. Más, ¿qué me quedó el otro? Lambda cuadrado sobre 2, ¿no? Menos 1. Los 1 se van y acá me queda lambda. ¿Está bien? Fíjense, es fácil esta porque me va a quedar. Lo paso acá en limpio. ¿Me siguen? Porque me estoy siendo un poco al diablo, pero es interesante porque en el fondo
no es más complicado de lo que ya hicimos, bueno, que es lo que ya hicimos para matemática 1. Habíamos llevado algo así, límite cuando lambda tiende a 0, me quedaba lambda abajo, y acá me quedaba lambda cuadrado sobre 2 más lambda cuadrado sobre 2, creo, me quedaba algo así como 2 lambda Más 2. de 2, algo así, ¿no? Sobre, ahí. Sobre arriba. Entonces acá podría sacar factor común lambda arriba, ¿no? Déjenme ver acá. Puedo sacar factor común lambda y me va a quedar acá. 2 sobre raíz de 2 más 1/2 por lambda, ¿no? Sobre lambda. Los lambda los simplifico. Esto va a 0 y me da 2 sobre raíz de 2. Genial. Esa derivada. Esa. Que no es ni una ni la otra. Es una derivada ya en la dirección en sentido del vector u de componentes 1, 1. Me da 2 raíz de 2. Ahora, el resultado se interpreta igual. ¿Qué quiere decir ese resultado? Y que si yo estoy en este punto y me muevo en la dirección de este vector u, ¿al campo qué le pasa? Incrementa 2 sobre Se incrementa. Está bien que se incremente. ¿Se acuerdan que las curvas de Newton iban para allá afuera? Me sigo moviendo en la dirección que el campo escalar crece. ¿Y cómo vamos a interpretar eso? Bueno, vamos a interpretar primero, en términos físicos, las derivadas parciales, que son más sencillas, pero siguen siendo iguales. Las derivadas parciales se interpretan así, en la interpretación física, ¿no? Supongan que vamos a decir que la derivada parcial con respecto a y es la de velocidad de variación del campo en el punto en la dirección y sentido del eje y a la altura de x igual a x0. ¿Está bien? Así se lee. La derivada parcial con respecto a x es la velocidad de variación del campo en el punto de coordenadas x0 y 0 en la dirección y sentido del eje x a la altura de y igual a y0. O sea que hay un pequeño problemita para poder bajar a tierra lo que estamos diciendo acá. Si t es la temperatura en un punto del cual conocemos su altitud y su latitud en kilómetros, entonces t va a ser una función de x e y. Si t tiene esta ley, x por y más 2 por y cuadrado, y dado un punto de coordenadas 2, 3, nos piden que calculemos las dos derivadas parciales. Ya lo sabemos hacer, ¿no? Si calculo la derivada parcial con respecto a x en 2, 3, que sería un poco este grafiquito, ¿no? Acá tenemos lo que estamos discutiendo, norte, sur, este, oeste. Esa derivada parcial va a ser este límite, ¿de acuerdo? Fíjense acá ya me directamente delta x igual a 0, porque es lo que se mueve. Es lambda igual a 0, es delta x igual a 0, ¿no? Hacer que lambda vaya a 0 es pedir que x tiende a x0, es pedir que lambda tienda a 0, son equivalentes en este caso. Y acá fíjense que se ve claramente lo que discutíamos antes, que es una función en la variable x solamente, la derivada en la variable x. Entonces resuelvo el límite como decíamos antes, en vez de decir lambda llama delta x, y esa derivada me da 3. ¿Está bien? ¿Cómo interpreto ese 3? Bueno, primero lo hace en términos genéricos. Bueno, 3 significa, 3 es la velocidad de variación del campo en 2, 3 en la dirección y sentido del eje X a la altura de igual a 3 sería. Está bien, es medio aparatosa esa interpretación. Podríamos darle un poquito más de fluidez. ¿Qué podemos decir? Y bueno, que en el punto 2, 3, ¿no? En la dirección norte-sur, en el punto 2, 3 y en la dirección norte-sur, la temperatura aumenta a razón de 3 grados Celsius por cada cambio unitario en el eje X. ¿Está bien? Podríamos hablarlo así, que queda más elegante. Ahora, hago lo mismo, o sea que sería así, ¿no? Si a partir del punto 2, 3 nos desplazamos en dirección norte-sur, la temperatura varía aproximadamente a razón de 3 grados centígrados por kilómetro. Bien, y la derivada parcial con respecto a y, ¿qué nos va a dar? Hacemos el mismo cálculo, pero ahora lo que se modifica, fíjense, es y queda el x fijo. Entonces estoy calculando con respecto a delta y tendiendo a 0, va a dar 14. Eso quiere decir que en el punto 2, 3, si a partir del punto 2, 3 nos desplazamos en dirección ahora oeste-este, la temperatura varía aproximadamente, o aumenta aproximadamente a razón de 14 grados centígrados por kilómetro. Es decir, la temperatura aumenta más rápido en esta dirección y sentido que en esta dirección y sentido. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Pero eso sería un plano constante que siempre tendría esa velocidad de cambio? ¿Cómo me decís? Disculpame. Siempre tendría esa velocidad de cambio ese plano.
O habría que No, recalcular en los este puntos. punto, en este punto, Claro, en ese punto nomás. en ese punto solamente. Porque de hecho, si vos te mueves otro punto, no va a dar necesariamente lo mismo. Fíjate, si yo calculo la derivada apenas al lado, mirá, calculo la derivada direccional en y, por ejemplo, ¿no? En el punto 2,3 dije, 2,3, ¿cuál es este? Suponete que nos ponemos en el, hasta en xy, en el, 4. suponete en el 2,4, estamos al ladito, ¿no? 2,4 sería acá, donde yo lo marqué acá. ¿Está bien? Si yo calculo en 2,4, la derivada con respecto a y va a ser el límite cuando delta i 0 de el campo evaluado en 2 que no se mueve, pero acá me va a quedar 4 más delta i, ¿de acuerdo? O lambda, que es lo mismo. Vamos a poner lambda para no confundir. Está bien, 4 más lambda, ¿de acuerdo? Menos el campo evaluado en 2,4 dividido lambda, ¿está? Dividido lambda. Se dan cuenta que el delta x y el delta y son lo mismo que lambda, ¿está bien? Lo que pasa es que como es una sola variable se usa la expresión que es más habitual. Cuando evalúo el campo en 2, acá, el límite, cuando lambda tiende a 0, voy al campo, el campo tiene esta forma. Es 2, ¿no? Por 4 más lambda, 2 por 4 más lambda por un lado, menos 2 veces 4 más lambda al cuadrado, que es lo que evalúe en el punto incrementado. Cuando lo evalúo en el punto 2,4 me va a quedar 8 más 4 por 16 más 32, que es 40, ¿no? O sea, me queda así. Dije bien, ¿no? ¿Qué me falta acá? Acá un más. Y acá me queda entonces menos 40 dividido lambda. Me queda entonces 2 por 4 más lambda, 2 por 4 más lambda más lambda al cuadrado, menos 40, que es este campo evaluado en este punto, sobre lambda. Desarrollo un poco esta expresión y que me va a quedar el límite cuando lambda tiende a 0 de 8 más 2 lambdas más, acá me queda 4 más lambda al cuadrado, es decir, me va a quedar 2 por 16 más 8 lambda más lambda al cuadrado, menos 40 dividido lambda. Este 2 por 16 más el 8 se van con el 40 y entonces me va a quedar 2 lambda más 8 lambda son 10 lambda, 10 lambda más lambda al cuadrado dividido lambda, bueno, esto debería dar algo así como 10. Entonces, en este punto al lado, después resuélvanlo, revísenlo, en este punto al lado, la derivada da 10. ¿Qué quiere decir? Que si a partir del punto 2,4 nos desplazamos en dirección oeste, la temperatura aumenta todavía, pero un poquito menos, 10 grados por centígrado por kilómetro. Es decir, que el campo empieza a crecer a menos velocidad en ese punto que el que estaba antes. A ver, hay otra manera más rápida, obviamente, de calcular la derivada parcial, porque es derivar como si, a ver si da lo mismo, como si la derivada de x fuese constante, ¿no? Escribo como si x fuese constante, la derivada general que me quedaría para cualquier xy va a ser algo así como, fíjense, y ¿Cuántos i? ¿no? Más 4i. I más 4i, ¿no? ¿De acuerdo? I más 4i dije. Y no iría, no sé, queda nulo. O Porque sea, porque es como si fuese una constante. ok. Como si fuese un número. Entonces te queda i más 4i. Entonces metí la pata. Porque en verdad el resultado es 20, ¿no? 4 por 4 da 20. No da 10. De algún lado me equivoqué. 8 habría... Ah, porque era un 2 acá. Me olvidé. Era 20, efectivamente, sí. Me había comido un 2 ahí. O sea que da 20. Crece más. Me rectifico lo que dije. En el punto 2,4, si nos movemos en la dirección de oeste a oeste, oeste a este, la temperatura aumenta aproximadamente a razón de 20 grados centígrados por kilómetro recorrido. Así que el campo está creciendo para allá en ese sentido. ¿Está bien? ¿Se entiende? Chicos, chicas. Sí. Entonces acá tenemos, creo que bastante completa, la interpretación de las derivadas parciales. Y acá tenemos el cuadrito de cómo la vamos a calcular, salvo que le pidamos explícitamente que lo hagan por definición. Si no lo pedimos que lo hacen por definición, lo van a hacer como lo hicimos recién. Si yo quiero calcular la derivada con respecto a x, voy a considerar que la y es constante y derivo solamente el campo como si todo lo que no fuese x fuese constante. Solamente derivo con respecto a x. Si quiero calcular derivadas parciales con
y considero que la X es constante, porque de hecho eso es lo que ocurre, y derivo todo lo demás con respecto solamente a Y, mientras manteniendo la X como si fuese constante. Salvo que le pidamos que lo hagan por definición, en general ustedes lo van a hacer de esta manera. Cuando decimos que lo hacen por definición, lo tienen que hacer con la definición del límite. Estas son reglas de cálculo, ¿está? Bueno. Creo que por ahora lo dejamos acá. A ver hasta dónde va, esto después lo vamos a ver. Bien. Hasta ahora solamente pudimos calcular las derivadas parciales, que son distintas de la derivada en sí, ¿cierto? No, las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. Son derivadas direccionales las derivadas parciales. Pero son casos particularísimos cuya forma de cálculo está muy simplificada. Y de hecho ya la saben hacer porque es como si fuesen calculando una derivada de una función de una variable, porque de hecho es así. Porque al quedar la otra variable constante, están calculando como si fuese una derivada solamente en la variable que no queda constante. Por eso todo lo que saben de funciones de una variable, acá lo pueden aplicar casi directamente. ¿Está? Ahora, si en vez de moverme en una dirección según el versor Y o según el versor J, no es que no pueden hacerlo. De hecho, recién lo hicimos para un ejemplito sencillo cuando nos movíamos según el versor 1, 1. ¿Está? El tema es que si el campo empieza a ser un poquito más complicada, ya la expresión del cociente incremental le va a quedar difícil de despejar, difícil de trabajar algebraicamente. Y en ese caso, vamos a ver bastante más adelante, creo, no sé si tanto más adelante, que hay una manera muy práctica y elegante para calcular derivadas direccionales utilizando funciones vectoriales. Y un tipo de función vectorial muy importante en el contexto del cálculo son los campos vectoriales. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, creo, o la otra. ¿Está? Bien, sigamos entonces la semana que viene. Nos vemos, chicos, chicas. Chao. Una cosita. ¿Pasó algo en el campus? Alguien se ve que estuvo haciendo cagada con los links, pero el link para la clase para esta clase básicamente te lleva un PDF. Ah, bueno. Lo voy a... ¿Y usted lo tenía? ¿Cómo llegaron? ¿Lo tenían guardado de antes? Sí, lo tenemos guardado de antes. Bueno, lo voy a arreglar, dale. Gracias por avisarme. Adiós. Dale, nos vemos. Chau. Chau.